El tema que vamos a tratar en el día de hoy tiene que ver con la perfección cristiana. Para ello vamos a plantear al comienzo 3 preguntas que son fundamentales. La primera, ¿qué es la perfección del creyente en la Biblia? En segundo lugar, ¿cómo funciona? ¿Cómo actúa esa perfección en el ser humano? Y en tercer lugar, ¿cómo nos relaciona con Dios? La respuesta a estas 3 preguntas es el objetivo del tema de hoy. Recuerda, la perfección del creyente cuando es seguidor de Jesús. De la tradición nos ha llegado hasta nuestros días una idea totalmente equivocada sobre lo que es la perfección del creyente. En la Edad Media, la tradición desarrolló la idea de perfección a partir de postulados extraídos de la filosofía griega a través de los conceptos filosóficos incluso anteriores a la época de Jesús. El tema de hoy vamos a desarrollarlo a partir de unos textos del Evangelio de Mateo y uno en comparación con el de Lucas. Por lo tanto, si cogéis vuestra Biblia, podemos ir introduciéndonos ya en Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48, donde se expresa la idea de perfección y que a lo largo de mi ministerio me han preguntado muchas veces sobre esa idea de la perfección del creyente. El texto que vamos a estudiar, que vamos a evaluar en este día, se encuentra en el versículo 48 de ese capítulo 5 de Mateo. Vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial. Algunas versiones incluso traducen, vosotros seréis perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Pero nos vamos a centrar en la idea, en la palabra perfección, que va a ser la fundamental en la reflexión para poder definir nuestra experiencia como creyentes. ¿Qué significa el término perfecto en el texto que hemos leído? Lo analizaremos, si os parece, a partir del contexto. Ya conocemos el famoso axioma de que un texto fuera de contexto ha perdido la inspiración. ¿Dónde está situado realmente en la Biblia? ¿Dónde está situado el texto que nos ocupa? ¿Sabéis? Jesús dio muchas clases magistrales. Jesús enseñó más que ninguna otra cosa, sanó y predicó muy poco. Jesús era más un maestro, un pedagogo. Por eso a mí me gusta escuchar a Jesús como el gran maestro de los maestros, porque de él aprendo cada día y seguramente a ti te pasa exactamente lo mismo. Aprendemos cada día de él. En primer lugar, lo que se llama el sermón de la montaña o el discurso de Jesús en la montaña comienza con 7 bienaventuranzas, es decir, exclamaciones de dichoso, feliz, bienaventurado, dirigidos a los marginados en su época, como también a los marginados de cualquier otra época. Bienaventurado se utiliza en la Biblia, el término original, lógicamente, en el sentido de es la expresión de la que felicidad, del que toma conciencia de la armonía esencial entre el individuo y la sociedad. Es decir, ¿quién se siente bienaventurado? El que consigue nivelar su situación personal con la aceptación socialmente. Jesús habla sobre todo de la integración social en todos aquellos que eran marginados socialmente en su época. ¿Y quiénes son los destinatarios? ¿Quiénes son los que reciben
ese mensaje para llevarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Si seguimos leyendo en el capítulo 5, del 13 al 16, extraemos quiénes son los portadores del mensaje de Jesús. Los portadores son todos los discípulos. Si cogemos el texto donde se sitúa el versículo 16 desde el 13, nos damos cuenta inmediatamente que Jesús dice: vosotros sois la sal, vosotros sois la luz de la sociedad. Vosotros sois los llamados a enseñar el mensaje que Él va a dar como clase magistral, y solamente podrán ser felices, bienaventurados, aquellos que consigan nivelar su relación personal con la sociedad a la cual va dirigido. Pues bien, dentro de los destinatarios, Jesús dice en el versículo 16 del capítulo 5, asimismo, dejad que vuestra luz alumbre delante de la gente, de manera que puedan ver las buenas obras que hacéis y alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Si cogemos este texto y lo analizamos a la luz de los profetas, de la primera gran parte de la Biblia, para ellos hacer y creer era exactamente lo mismo. No hay diferencia entre una cosa y la otra. Y al igual que Daniel, Isaías y otros profetas de la primera parte de la Biblia, cuando ellos fueron fieles a Dios, finalmente las personas que estaban alrededor entendían y conocían perfectamente quién era al Dios que ellos servían. Y esta idea va a ser realmente importante y trascendente. Asimismo, dejar que vuestra luz, dejad que vuestra sal sale delante de las personas, de manera que puedan observar lo que hacemos y terminen alabando al Dios de los cielos. Esta idea va a ser fundamental en el discurso maestro de Jesús. Jesús le está diciendo en primer lugar a los discípulos y en el tiempo a todos los que somos discípulos de Él, que hay personas que necesitan buscar el equilibrio entre su vida y el mundo en el que viven. En la época de Jesús se marcaban grandes diferencias entre las diferentes partes del judaísmo. No todo el mundo era exactamente igual de tratado. Por eso Jesús hará, en primer lugar, una declaración que se supone es trascendental para los que le están escuchando. A Jesús se le acusó muchas veces y en diferentes contextos, y además de muchas cosas. Entre alguna de ellas significativa, a Jesús se le identificó por la tradición de los padres, la tradición oral judía, se le identificó como un transgresor de la ley. Por eso Jesús va a hacer una declaración que tiene muchísima importancia. Se encuentra en el capítulo 5, versículo 17, texto que todos conocéis de memoria. Pero dejadme aportar una traducción que pueda hacer más entendible y en un lenguaje más actual lo que Jesús dijo en Mateo 5, 17. Dice: no tengáis un mal entendimiento de qué he venido a hacer. No he venido a demoler el palo central, es decir, lo que estructura una tienda de campaña. No he venido a demoler la ley y los profetas, sino he venido a llenar de contenido. Poniendo la figura de una vasija que está preparada para contener líquidos, pero tiene una pequeña fisura y por ahí va perdiendo el contenido.
Jesús está diciendo que la Biblia que ellos utilizaban, la primera gran parte de nuestra Biblia, había sido vaciada de contenido, algo parecido a esa vasija agrietada. Por eso os dirá, por eso les dirá a ellos, porque os digo que si vuestra justicia, estamos en el versículo 20, no es mayor que la de los maestros de la ley y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Se lo está diciendo a los discípulos, se lo está diciendo a la multitud que le está escuchando en la ladera de la montaña. Jesús habla de justicia hacia los demás. Si vuestra justicia no es mayor que la tradición oral de la época, de ningún modo, les decía, entrarán en el reino de Dios. Y tras recomponer los temas fundamentales en relación con la ira, adulterio, divorcio, juramentos, venganza, que son todos los temas que se tratan en el capítulo 5 de Mateo. Jesús no está derribando la estructura de la Biblia. Jesús está eliminando aquello que impide que los que son bienaventurados encuentren una relación de equidad y equilibrio entre su vida y la vida social en Israel. Y esta idea nos puede servir a cada uno de nosotros para extenderla a cualquier momento y en cualquier circunstancia. Siguiendo el esquema de Jesús, llegamos a la microsección donde está el texto que estamos analizando. Mateo 5, del 43 al 47. Os invito a que analicemos juntos esta sección que va a terminar con el versículo que estamos intentando situar en el contexto, para que sea precisamente el contexto el que interprete y no nosotros, como lo hacemos a través de la tradición, en muchos casos, tradición que no nada tiene que ver con la Biblia, sino que representa un sistema religioso que fue totalmente adulterado durante siglos en la Edad Media. Jesús dice en el versículo 43, vosotros habéis oído lo que fue dicho a nuestros padres, ama a tu prójimo. Y es un texto que se coge de Levítico 19, 18. Y odia a tu enemigo. Por supuesto, si buscamos esta composición en la Biblia, no la encontramos. Encontramos la primera, pero no encontramos la frase y odia a tu enemigo. ¿Dónde nace para que Jesús mencione estas palabras? Nace de la tradición, de esa tradición judía que le está intentando resituar, está intentando llenar de contenido, porque a través de los siglos se había convertido en una religión puramente humana y muy poco basada en la palabra de Dios. Porque los judíos nunca leyeron la Biblia, sino fue a través de la tradición e interpretación de los padres. Jesús seguirá diciendo en el versículo 44 y 45, el centro de esta expresión. Pero yo os digo. Jesús está llenando de contenido, está dándole el valor que tiene que tener. Amar a vuestros enemigos, orar por aquellos que os persiguen. Entonces
se os convertiréis en hijitos de vuestro Padre en el cielo, pues Él hace brillar el sol sobre buenos y sobre mala gente por igual, y Él manda la lluvia al justo y al injusto por igual. El texto no nos habla de Dios, ya que deja claro que cuando Dios actúa, tiene bendiciones para todos los seres humanos, sean justos o sean injustos. Porque todas las bendiciones vienen del cielo, no vienen del príncipe de la tiniebla. ¿Cuál es la parte que falta por hacer para que las personas puedan encontrar el equilibrio con el mundo en el que viven? Amar a vuestros enemigos, orar por los que os persiguen. Y entonces os convertiréis en hijitos del Padre. Este texto hace una diferencia entre ser humano, que Dios bendice por igual, que sea creyente o no sea creyente, pero por adopción, los que incluimos en nuestra vida lo que Jesús está estableciendo, nos convertimos en hijos predilectos del Padre, no por lo que somos, ya que hasta que Jesús venga tenemos una naturaleza caída. Pero lo que se nos está pidiendo, lo que Jesús les pedía a aquella multitud y sobre todo a los discípulos que eran la luz y la sal del mundo, es que no aplicaran conceptos de convivencia que hicieran que personas se excluyeran directamente del plan de Dios. Si miráis de nuevo el versículo 44, Jesús les dice a la propuesta de la tradición oral judía: y odia a tu enemigo. Amar a esos enemigos, orar por los que os persiguen. Y entonces os convertiréis en hijitos de vuestro Padre en los cielos. Jesús no está dando un discurso teológico. Jesús no está resaltando doctrinas de controversia con la religión de la época, que las tenía y muchas. Jesús está allanando el camino para que entendamos qué es la perfección, o lo que se traduce por perfección en las Biblias y las traducciones actuales. Dios hace brillar el sol a buenos y a mala gente. Dios manda la lluvia al justo y al injusto por igual. Pero cuando llegamos al versículo 46, Jesús hace un planteamiento existencial que es realmente trascendental a la hora de entender el versículo 48 del capítulo 5. ¿Qué recompensa tienes? Dirá Jesús, si solo amas a los que te aman. ¿Sabéis? Como seres humanos nos es fácil ser condescendientes con los que nos quieren y no ser nada condescendientes con aquellos que nos han hecho daño. Lo que Jesús está diciendo es que no seamos un tropiezo para aquellos que no nos aman, para que Dios pueda trabajar en la vida de ellos. No está diciendo que tengamos que ser humillados permanentemente, sino que no impidamos que el Señor pueda restaurarlos y buscar el equilibrio entre su vida y la sociedad en la que viven, que finalmente es lo que decíamos al principio, que es lo que para la Biblia se traduce por bienaventurado, dichoso, feliz. También, dice Jesús, en la última parte del versículo 46, también
Los cobradores de impuestos hacen eso. ¿Veis? Empezamos por escribas y fariseos. Y ahora aparecen los recaudadores de impuestos y, a continuación, nos habla también de otro aspecto fundamental. Leemos el versículo 46. ¿Qué recompensa tienes si solo amas a los que te aman? También los cobradores de impuestos hacen esto. Y si son amables solo con sus amigos, ¿qué están haciendo fuera de lo ordinario? Hasta los gentiles hacen eso. Si recordáis, leyendo en la parte del versículo 17 hasta el 20, que podéis recordar en vuestra Biblia, Jesús dice, porque os digo que si vuestra justicia, y eso se lo dice a los que marcaban la vida de la comunidad en su época, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero ahora va a dos enemigos naturales, tanto de escribas como de fariseos, que son los cobradores de impuestos y los gentiles. Jesús nos recuerda que la sociedad está dividida en diferentes tendencias, en diferentes formas de pensar. Y Jesús nos dice que el creyente, el seguidor de Jesús, tiene que tener una mayor dimensión en su vida que tienen los que todavía no lo conocen o lo conocen de una forma equivocada. Lo tenéis en el versículo 46. Y si son amables solo con sus amigos, qué fácil es estar con los amigos. Qué fácil es los que nos echan la mano por el hombro. ¿Sabéis? En las comunidades religiosas pasa exactamente lo mismo. Estamos bien con unos y no estamos tan bien con otros. Pero Jesús habla de trascendencia para el reino de los cielos. Si sois amable solo con los amigos, o si solo amáis a los que os aman, dos sinónimos desde el punto de vista del cariño. ¿Estáis haciendo algo extraordinario? Y ahora, si seguís leyendo el texto, nos encontramos con el versículo 45, concretamente hasta el 48, pero cogiendo el último, dice, así que sed perfectos como vuestro Padre es perfecto en los cielos. Hemos visto el contexto. Hemos visto que Jesús está estableciendo la nivelación de las relaciones sociales de las personas que no se encuentran equilibradas con ese proyecto de vida. Desde el punto de vista estructural, el versículo 48 es la propuesta de Jesús a cómo tienen que vivir la relación con Jesús sus seguidores. ¿Cómo se puede traducir el término? El término que se vierte sobre las versiones modernas por perfección. Hemos visto el contexto. Y ahora vamos a ver qué forma tenemos de traducir. Ya sabéis, lo hemos comentado en muchas ocasiones, el traductor siempre tiene que escoger entre varias opciones. Y os propongo las siguientes. En primer lugar, propósito.
Leemos el texto. Así que vuestro propósito sea como el propósito del Padre en los cielos. Esa sería una primera traducción totalmente posible. En segundo lugar, habiendo alcanzado el propósito. ¿Y qué diría el texto? Así que, habiendo alcanzado el propósito, como tu Padre en los cielos ha alcanzado el propósito. Esa sería otra traducción. Pero todavía se puede seguir traduciendo por crecido, maduro o adulto. Hay alguna Biblia, no son muchas, que traduce así que ser maduros como vuestro Padre es maduro en el cielo. Y por último, la he dejado para último porque es la que a mí más me impresiona, más me gusta después de reestudiar el tema durante varias ocasiones. Completamente desarrollado en sentido moral. Esta es la propuesta de traducción que al día de hoy más impresiona mi lección de la Biblia y posiblemente te pueda pasar a ti algo parecido. ¿Cómo quedaría, por lo tanto, el texto? Así que, completamente desarrollados en asunto moral, ¿cómo es completamente desarrollado en sentido moral tu Padre que está en los cielos? A mí, leyendo, contextualizando, leyendo el texto sin pararme y sin dejar que la mente vaya pues aportando la cultura que durante siglos heredamos. Me gusta mucho esta idea, completamente desarrollado en sentido moral. Esta idea es una idea que a mí me persuade mucho y que me llama mucho la atención. Si hablamos de perfección desde el punto de vista filosófico, estaríamos hablando de una cualidad personal, alcanzar una meta ética que influya sobre nuestra vida al completo. Pero si utilizamos cualquiera de las traducciones que son posibles, tomadas de diccionarios de griego bíblico, cuando llegamos a entender cómo tenemos que ayudar a integrar a una persona que no se encuentra bien socialmente, cuando somos instrumentos en las manos de Dios para ello. Eso es lo que diría el texto de Mateo 5:48 en la banda sonora original. Pero mirando desde la perspectiva de Lucas, en el capítulo 6, versículo 36, Lucas aporta algo cambiando el término original que nos haría abrir la visión de otra manera. Os invito, Lucas capítulo 6, versículo 36, situándolo desde el versículo 27. Y de esta manera tendremos también la visión paralela y equitativa del propio Lucas. Dice el versículo 27, pero yo os digo a los que me escucháis, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. ¿Veis que cuando Lucas recoge la misma escena, es verdad que cambia o modifica términos a otro público diferente?
Pero dice exactamente lo mismo. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian y bendecid a los que os maldigan. 29. Al que hiere una de tus mejillas, preséntale también la otra. Y al que quite el manto, no le niegues la túnica. Y en el versículo 30 nos dice, y todo el que te pida, da. Y el que tome lo suyo, no se lo reclames. Y el versículo 31, que sería el centro de esta sección de Lucas. Y lo que queráis que os hagan los hombres, hacérselo también a ellos. Y así vamos llegando poco a poco, pasando por los diferentes pensamientos de Lucas que, si os dais cuenta, coinciden al 100% con lo recogido por Mateo en el texto. Si amáis a los que os aman, seguro que ya os suena, ¿qué mérito tenéis? Pues también lo hacen los pecadores. Es decir, Lucas cambia cobrador de impuestos por pecador. Y sigue diciendo, si hacéis bien a los que os lo hacen a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. Cambia fariseos por también el término pecador. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Tanto los pecadores prestan a los pecadores para que recibir lo que corresponde. Y Jesús dirá, más bien, versículo 35, más bien amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y los perversos. ¿Sabéis? Cuando comparamos ambos textos, nos damos cuenta que están hablando de lo mismo, pero visto desde un doble prisma, ya que tanto Mateo como Lucas son los que tratan esta secuencia de Jesús. Nos dice, porque Él es bueno. Es decir, en este caso es el Altísimo. Él es bueno con los ingratos y los perversos. ¿Sabéis? Hay una idea generalizada muy antigua en el cristianismo, que Dios solo bendice a sus hijos. Sin entrar en el tema de las bendiciones, porque no es el que nos ocupa ahora mismo. En dos ocasiones, tanto Mateo como Lucas contradicen la tradición eclesiástica de que las bendiciones son solo para los buenos. El tema, si os dais cuenta, es completamente diferente. Y cuando llegamos al versículo 36, lo que Mateo traduce por perfectos, ¿qué dice Lucas? Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. Si comparamos ambos textos, nos damos cuenta que la relación entre compasión en el ser humano, compasión en Dios, y como hemos leído en Mateo, completamente desarrollados en sentido moral, ambos están relacionados tanto en el ser humano hacia los demás y en Dios hacia la humanidad caída. No habla de una cualidad divina, no hay un lenguaje humano que permita hablar de esa cualidad divina, pero sí hay una actitud. Y la actitud es ser instrumentos en las manos de Dios
para que aquellas personas que viven un desfase entre su vida diaria y la comunidad, el creyente, el mensajero de Dios tiene la obligación de ser un equilibrador de relaciones interpersonales. Tomado como base de lo comentado, el contexto nos obliga a traducir Mateo 5:48. En primer lugar, por el lugar donde está situado en el texto. Jesús se sube a la montaña, simulando aquel momento en el cual en el Sinaí se dieron las 10 palabras pedagógicas para que sepamos diferenciar lo que es pecado de lo que no es pecado, lo que llamamos los 10 mandamientos. Haciendo una comparación, una parábola, a Jesús es presentado en el versículo 1 del capítulo 5 como que estaba en una montaña y alrededor de él una gran multitud. Y comienza hablando de aquellos que necesitan que se les ayude a nivelar su situación social. Alguno de ellos, simplemente, seguro que os acordáis de todos ellos mejor que yo. Jesús habla de los pobres en espíritu, habla de aquellos que lo pasan mal. Bienaventurado los que lloran, bienaventurado los que tienen hambre y sed de que se les haga justicia. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que padecen persecución por causa. Alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque antes que a vosotros ya fueron perseguidos los profetas del pueblo. Mis hermanos, desde el punto de vista del contexto, tanto Mateo como Lucas entienden el mismo versículo desde el mismo contexto. Ayudar a habilitar a aquellos que tienen un desfase entre lo que son y la sociedad en la que viven, sea social o sea espiritual. Y eso es lo que los traductores de la Edad Media, creo que con no mucho acierto, entendieron por perfección, cuando la perfección es una cosa completamente diferente. Jesús está formando a los primeros creyentes que tienen que llevar el mensaje de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso, la propuesta de Jesús no va a tu naturaleza, sino que va directamente a las relaciones interpersonales. Y eso es lo que sería, en este contexto, lo que se traduce por perfección en el texto de las versiones actuales. ¿Y por qué nos compara con Dios? Porque Dios reconcilió a la humanidad a través de su Hijo, esperando que todos aceptemos la mediación de Jesús para poder ser salvos. Y su pueblo, la sal, la luz de la tierra, estamos llamados a ser pacificadores en un mundo que sufre. Me gustaría simplemente concluir. Me gustaría que pudiésemos entender con claridad, en el contexto y por la traducción del término, qué significa Mateo 5:48. Así que, completamente desarrollados en sentido moral, como
tu Padre en el cielo es completamente desarrollado en sentido moral para salvar a la humanidad. Yo te invito a que reflexiones. ¿Sabéis? Leer la Biblia en la banda original sonora te permite conocer mejor a Dios. Te permite estar cerca de ese proyecto de Dios. Y no te pide, ni me pide a mí, un imposible. Solo nos pide una madurez, un desarrollo en el sentido moral, habiendo asimilado el principio que Dios tiene para la humanidad y ser esa luz y esa sal que lleve hasta lo último de la tierra el proyecto de Dios para tu vida y para la mía. Ojalá, ojalá podamos llegar al texto con la gratitud a nuestro Dios de que hasta aquí nos ayudó Dios y que los que están todavía inadaptados podamos ser instrumentos en las manos de nuestro Creador, porque Él no evita las bendiciones ni a unos ni a otros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos encontramos en una próxima meditación. Amén.